Listo, Samuel. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a la última tanda del Foro 2022, organizado por el Foto Observatorio, con el apoyo del el Tecnológico de Monterrey, el Centro Nacional del Patrimonio Fotográfico, no quiero olvidarme de nadie, Facultad de Artes y Diseño Taxco UNAM, y la presencia de todos ustedes, por supuesto. Estamos ahora reunidos para proceder a escuchar la, ¿cómo le podemos llamar? Clase magistral de Antonio Suazo Navia, quien fue una de las personas que recibió el estímulo de buenas prácticas por su texto, ensayo, en torno a la creación de un archivo espacial de fotografía histórica para Santiago de Chile, relaciones y disociaciones espaciales en los registros históricos de la Alameda de las Delicias en el primer tercio del siglo XIX. Antonio tiene un perfil bastante amplio, voy a tratar de resumirlo, pero estamos hablando de un arquitecto de la Universidad de Chile que tiene un diplomado en Estética y Filosofía de la Universidad Católica de Santiago y además es magíster en Patrimonio Cultural de la misma universidad con su tesis La ciudad aumentada in situ, restitución patrimonial del paisaje tranviario perdido de Santiago, 1900-1945. Interesado en teoría e investigación de la representación arquitectónica y diseño de experiencias interactivas de carácter espacial, en los últimos años se ha desempeñado como responsable en varios proyectos de investigación sobre ambientes virtuales, semi-inmersivos, renderizado 3D en tiempo real y entornos interactivos e interfaces tangibles. Actualmente trabaja en su tesis doctoral y también está vinculado al Centro Nacional de Conservación y Restauración en Santiago de Chile. Así que luego de esta presentación, muy breve, los dejo en el metaverso con Antonio Suazo. Mucho éxito, Antonio. ¿Estás en silencio? Ahí sí, muchas gracias, Samuel. Qué Ahí estás. brillante presentación. Voy a tomar el tiempo para no pasarme. Primeramente, Igual yo voy a estar agradecer. atento a eso, así que... Muchas gracias. Agradecer a, bueno, Samuel, muchas gracias por la presentación, a la organización que ha estado, la verdad, impecable. Esta presentación no ha sido conocida por muchas personas, únicamente en ambientes académicos. El proyecto ha sido conocido en estos casi 2 años, y la verdad es que en esta etapa del proyecto, justamente el ánimo en este momento es dar a conocer el proyecto fuera de los ámbitos académicos hacia las instituciones que administran colecciones fotográficas. Por lo tanto, venir acá a inaugurar esta segunda fase en el foro 2022 del Foto Observatorio, la verdad es que es un verdadero lujo. Estoy realmente agradecido por la invitación, por la recepción que el trabajo ha tenido, y también por el reconocimiento del Comité de Evaluación de Buenas Prácticas. La verdad que aún me sorprende, así que de mi parte, muy entusiasmado. Y ahora sí, les comparto mi pantalla. Samuel, me vendría muy bien que me digas si se ve. Se ven los puntos. Perfecto. Se ¿Los ve, puedes mover, me decías? sí, los... Han desaparecido. Ya, ok. Pero se ve Hay una franja abajo en la parte sí. Inferior. Sí, justamente, sí, esa franja debería desaparecer ahí o minimizarse. Ahí se ve menos. Eso. Voy a tratar Está de que no sea todavía un ahí, problema. esperemos. Sí. Perfecto, muchas gracias. La verdad es que quizás va a ser más sencillo que explique este tremendo nombre a mitad de la presentación. Por ahora simplemente decir, claro, mi nombre, Antonio Suazo, en Evidencia Visual, que es un grupo de investigación emergente en torno a las posibilidades del uso de la fotografía para estudiar la ciudad.
llevamos un tiempo ya trabajando en estas materias. Voy a partir mi presentación con una pequeña anécdota. Hace un poco más de un año me contactó una profesora de historia en un colegio em, para primer ciclo acá en Santiago de Chile. Ella quería saber cuál era la historia de esta esquina. Una esquina, para la gente que vive en Santiago de Chile, es una esquina muy conocida. Se trata de una de las esquinas de la Plaza de Armas. Y el interés que tenía esta profesora era hacer que sus alumnos buscaran la historia de esta esquina. Pero no tenía ella ningún nombre a mano, no sabía bien cuál era el edificio que aparecía derrumbado, no tenía mucho conocimiento. Por supuesto, ella se refería a la juguetería Kraus, que estaba en esa esquina, justo antes de que se construyera este tremendo rascacielos de vidrio. Existió en algún momento un edificio, y un poco el interés que tenía ella quizás resume lo que de alguna forma atrae o ha atraído a muchas disciplinas que se han acercado a la fotografía histórica, buscando todas más o menos lo mismo, ¿no? Que es seguir estudiando esta ciudad que ya desapareció a través de la representación fotográfica. Pero es quizás la propia disciplina de la historia la que empezó a empujar estas posibilidades y el potencial que caía quizás en la fotografía histórica, para empezar a considerarla como un documento que puede ser estudiado y escudriñado cabalmente, eh, para poder extraer información de esto y empezar a considerar la fotografía ya no solamente como un mero documento, sino que como una fuente de información primaria. Y es un poco con esta premisa que después ya todo empieza a fluir bastante rápido, qué sé yo, los archivos fotográficos empiezan a digitalizar, porque ya es muy claro que mientras esté todo digitalizado va a poder ser accesible a través de repositorios digitales, y se va construyendo una suerte de expectativa muy grande en torno a cómo utilizar la fotografía histórica como una fuente de información primaria. El problema es que cuando realmente los expertos se enfrentan al desafío real de trabajar con la fotografía y extraer de ella información de primera fuente, la verdad es que se encuentran con que no está instalado un piso conceptual, metodológico y operativo que permita efectivamente extraer la información visual que está contenida, almacenada en las fotografías, y por lo tanto ese potencial de alguna manera se desvanece. Y hasta el día de hoy la fotografía histórica sigue siendo utilizada como una fuente de información que simplemente viene a complementar a las conclusiones a las que se llega por otros medios. Entonces, la historia de esta profesora también, o sea, si esto le pasa a los expertos que trabajan con el estudio de la ciudad desaparecida, ¿qué queda para los alumnos de esta profesora? Realmente va a ser muy difícil para ellos traspasar esta barrera. Y del abanico de problemas de pequeños componentes que van construyendo el gran problema, hay uno que principalmente es el que anima esta presentación, que tiene que ver con los problemas en la búsqueda. Hay muchos problemas en la búsqueda. Esta profesora justamente me decía: no sé qué decirle a mis alumnos, qué términos deben ellos introducir en las cajas de búsqueda para encontrar información visual relacionada con esta esquina. Entonces, es ahí un problema que quizás hasta ahora no ha sido atendido de la forma en como quizás debiese. No hay mecanismos que están instalados para dar con la información visual asociada a puntos de la ciudad bajo estudio, y hasta ahora los usuarios finales tienen que de alguna forma empezar a descifrar cuáles fueron las elecciones que se hicieron en el momento de la catalogación. Por lo tanto, esa vendría siendo como, quizás lo vamos a reducir así, el problema, ¿no? Sabemos que hay muchos otros problemas, pero por ahora, para esta presentación, nos vamos a concentrar en este, que es el problema que nosotros decimos principal. Que un poco resume esta pregunta que dejamos planteada. No hay una manera de resolver esa pregunta: ¿en cuáles imágenes aparece este edificio?
o estas ruinas, o esta infraestructura industrial, o esta excavación arqueológica en la mitad de la ciudad. No hay una manera. Por lo tanto, eso nos lleva a buscar, ¿cierto? Ay, perdón. Eh, en el momento de la búsqueda y de la recuperación, por supuesto que esto ya ha sido estudiado largamente, de hecho tiene un nombre y apellido en la literatura, el paradigma de la caja de búsqueda, en el sentido que, para empezar, no es muy intuitivo que, digamos, introducir términos de algo que no conocemos, mucho menos, justamente porque se está en la situación de búsqueda, mucho menos voy a conocer a través de qué palabras se describe ese contenido que estoy buscando. Por lo tanto, ya la caja de palabras en sí introduce como una suerte de contradicción. Y en segundo lugar, como ya adelantábamos, en el momento de la búsqueda a través de texto, se tiene que empezar a descifrar cuáles fueron las asociaciones a las palabras claves con las que se ingresó y se escribió inicialmente el contenido. Por lo tanto, en el momento de la búsqueda de la recuperación, ya hay algunos obstáculos que vienen del momento de la descripción. Por lo tanto, volvamos con, bueno, una serie de obstáculos. Tal vez la Perdón, sumatoria de estos Antonio, obstáculos realmente le dan forma a este problema. ¿Sí? Sí, te en escucho. algunos momentos tu audio, tenemos problemas con el audio, tal vez si Ajá, desconectas el video y ya, perfecto. así, Voy gracias. a... muchas gracias. Gracias a ti. Eh, ahí está desconectado mi video. Bueno, Bruce y su equipo nos recuerdan esto, uno de los principales problemas. No siempre se cuenta con vocabularios normalizados. Cada institución es libre de escoger su propio tesauro, pero incluso las descripciones a veces se encuentran incompletas y eso en el fondo no representa un problema para las instituciones tampoco. Va a ser un problema quizás para los usuarios, pero podría no ser un obstáculo de primera fuente para las instituciones. Luego está el problema de, claro, cuando se trabaja con colecciones masivas, la verdad es que la naturaleza manual de esta descripción siempre va a estar propensa a errores humanos, y por supuesto que el volumen atenta contra la cabalidad y la pulcritud en la descripción manual. Por supuesto que también está este otro problema, ¿no? Los sitios y los lugares también cambian de función, algo que en este momento, en un periodo de tiempo, se llamó de una determinada manera, no tiene por qué ser la manera en cómo se nombra ahora o antes. Y además de cambiar el nombre, también cambia la función, cambia el propietario. Si hay algunas asociaciones que se hicieron respecto de una función, de frente a esas asociaciones no me van a permitir encontrar el contenido deseado respecto de otro periodo, a pesar de que podría ser el mismo edificio, pero como el nombre es diferente, entonces las asociaciones no me permiten llegar a ese contenido. Pero por encima de todo, el problema de la transcodificación que plantea Del Valle es aún más gravitante. Lo que él dice es que realmente hay un problema de traducción, ¿no? Cuando se trata de traducir un contenido que no es textual a un contenido escrito. Ahí hay un problema que tiene que ver con cómo el lenguaje introduce distorsiones, que no es un problema así tan sencillo, es un problema mucho más profundo. Probablemente la práctica de usar palabras clave, si uno empieza a rastrearla hacia atrás, tal vez tiene que ver con el momento en que se construyeron los archivos y los registros del patrimonio cultural, y en torno a eso, por supuesto, que tiene mucho sentido describir usando palabras claves, porque básicamente la fotografía está tomada con un único protagonista, ¿no? Pero la fotografía histórica, y sobre todo esta fotografía del devenir, ¿no? De la ciudad, la fotografía errática del paseante, se resiste, ¿no? Es un poco jabonosa, no se ajusta a estos mismos criterios de descripción
y de hecho queda la pregunta, ¿acaso se puede describir todo lo que aparece en la imagen? Es una pregunta que quizás no tiene respuesta, pero por cierto que sí parece claro que se va generando este nudo, el nudo ciego, que en el momento de la búsqueda hace muy difícil dar con el contenido. O este otro ejemplo, estas 4 fotografías que dan cuenta de la misma manzana en este sector de la ciudad de Santiago de Chile. Las 4 vienen de 4 archivos institucionales diferentes, cada una asociada a palabras claves diferentes, y por supuesto ninguna coincide con la otra. Por lo tanto, el problema que encierran las descripciones textuales lo podríamos resumir a estas 2 ideas. Por un lado, las voy a leer, por un lado, la descripción del contenido con palabras clave puede introducir distorsiones que son propias del lenguaje y de la alta abstracción. Y en segundo lugar, tenemos que el problema en realidad no radica en la información visual en sí, que está contenida en las imágenes, sino que radica en la manera en cómo esa información debiese quedar representada y recogida en esas palabras clave. Estamos tratando de describir en términos bien generales en qué consiste este problema para dar con una solución. Y para traer, como bien decía Samuel, referentes desde otras disciplinas, empezamos nosotros a buscar cómo se puede articular una solución pensando en una descripción sin palabras. Es en ese momento en el que conviene repasar en qué consiste esto de las humanidades digitales, y voy a leer la cita, un campo académico relacionado con la aplicación de herramientas y métodos computacionales como desarrollo de software y visualización de datos, en realidad para responder o abordar preguntas que están vinculadas a las artes tradicionales, ¿cierto? Entonces eso las convierte en unas humanidades, pero versión digital. Y se basan en esta premisa de que siempre va a ser posible acceder al contenido de la obra. Esa es una cuestión inherente a las humanidades digitales. Si aquello que es análogo no se puede digitalizar, y si el texto no puede pasar por OCR, la verdad es que es muy poco lo que podemos hacer. Por lo tanto, esa es una premisa fundamental en las humanidades digitales, acceder al contenido de la obra. Traigo un ejemplo más propio del análisis de las imágenes. Espero que puedan ver mi mouse. Respecto del trabajo de este pintor holandés, Vermeer, claro, tenemos el enfoque de un fotógrafo y también pintor, en el caso de David Hockney, que en el año 2001 nos publica este libro, donde él repara en ciertas anomalías que serían solo atribuibles a efectos ópticos, es decir, esta sería como la evidencia de que Vermeer podría haberse apoyado en dispositivos ópticos para sus pinturas, ¿no? Cosas que son eminentemente fotográficas y que explican esta cualidad fotográfica que podrían tener las obras de Vermeer. Pero frente a ese enfoque, por así decirlo, fotográfico, es interesante considerar que, por otro lado, en el mismo año, Philip Steadman, el decano de arquitectura en UCLA, publicaba también este mismo libro, sin saber uno del otro, que estaban haciendo básicamente lo mismo, y lo que hace Steadman es toma un camino completamente distinto. Él estudia la perspectiva y logra escudriñar en el contenido de estas figuras, de las pinturas, finalmente para hacer una reconstrucción de estos sets y determinar el punto de observación. Si están interesados, les puedo recomendar un par de libros, porque la verdad es que ese trabajo es realmente interesante. Ninguno de estos 2 enfoques puede ser considerado humanidades digitales, pero cuando ya Tim Jennison en el 2014 empieza a hacer un modelo 3D a partir de los diagramas arquitectónicos que había construido Steadman, ahí ya de frente tenemos que decir que sí, ya estamos hablando de humanidades digitales para estudiar el contenido de una imagen. Otro referente, ya no tomado de la computación gráfica, pero sí de una disciplina prima, que es la visión por computador, que es muy pertinente para lo que nos preguntamos hoy. La recuperación de las imágenes, pero basadas en el contenido. También voy a leer la cita. Refiere a la noción de búsqueda de imágenes basada en el contenido en vez de basado en conceptos. Por supuesto, cuando hablamos de conceptos tenemos que entender palabras clave.
Entonces, por contenido se entiende a color, forma, textura o cualquier otra información que se derive de la imagen en sí misma, ¿no? No a través de interpretaciones o lecturas subjetivas, como podría ser el caso de la abstracción que supone el lenguaje, sino que puramente estudiando los píxeles. Y acá también es re interesante entender que dentro del abanico de técnicas en visión por computador, las descripciones que estamos haciendo hoy para los archivos fotográficos en nuestras colecciones, básicamente entraría en esta categoría, ¿no? En la categoría en donde asignamos una palabra general, pero a la escala de la imagen. Mientras que lo que nos ilumina acá, la visión por computador, es que podría asignarse una categoría a cada uno de los píxeles. ¿No? Ya no a la escala de la imagen total y completa, sino que cada uno de los píxeles podría tener una categoría diferente y única. Lo cual va a ser, por favor traten de recordar esa dualidad, ¿no? Entre a escala de la imagen versus la escala del píxel. Y por último, el último referente que traemos de unas disciplinas que no tienen mucho que ver con la fotografía es esta idea de las búsquedas espaciales. También voy a leer la cita. Refiere a la búsqueda de ítems, o en nuestro caso, registros fotográficos, pero es una búsqueda que está basada exclusivamente en sus relaciones espaciales con otros ítems, pudiendo basarse en una relación de distancia, como la cercanía o la proximidad, una relación topológica, de solapamiento, de dirección, etc. Aquí cabe recordar las veces que esto se ha intentado. Generalmente, cuando se ha intentado situar en una cartografía el lugar desde donde se habrían capturado las fotografías, generalmente se llega o a uno o a otro aproximación. O bien se representa la posición de las fotografías mediante un punto, o en un caso quizás mejor, se representa la posición y además se representa la orientación mediante un cono. Habría que entender aquí que el cono además trata de representar el campo de visión, eso quizás sería mucho, pero hasta ahora el estado de la cuestión lo que nos trata de decir es que ambos sistemas o ambos enfoques presentan la misma limitación, que tiene que ver con esta simplificación inherente respecto de usar un sistema de coordenadas en 2 dimensiones. Y segundo, que hasta ahora la representación de este punto y el contenido de la imagen están completamente disociados. No hay ningún mecanismo que vincule el contenido de la fotografía en sí con esta representación cartográfica. Dentro de nuestro trabajo, el año 2019 marca, la verdad es que un hito en el proyecto que les estamos presentando, que fue el año en que se presentó este paper en un congreso en Alemania. Justamente el título adelanta un poco la pregunta que ya nos hacíamos: ¿en cuáles imágenes aparece esta esquina? Una nueva aproximación para la recuperación de fotografías históricas, claro, por medios tridimensionales. Y lo que trata de plantear este paper es una propuesta metodológica para representar esta misma información que está contenida en una imagen, en una fotografía histórica, pero no en un soporte bidimensional, sino que en un soporte tridimensional. ¿Y cómo se hace eso? Desde la ubicación original, desde la posición y orientación donde se tomó la fotografía, se proyecta cada uno de los píxeles de la imagen sobre las superficies que estaban originalmente representadas. Y con eso se obtiene, o se transforma, por así decirlo, la representación de la información visual pasa de estar en un estado en 2 dimensiones a una representación que es tridimensional. Este es el momento en mi presentación en que yo les quiero mostrar esto. Espero que se vea, ojalá que sí. Esta es una de esas imágenes. Si uno recorre todos los píxeles de la imagen, uno finalmente llega a esto, que en el ámbito de la teledetección y fotogrametría se conoce como nube de puntos.
Entonces esto ya deja de ser una fotografía como la conocemos y pasa a ser un conjunto de puntos que están flotando en el aire y que en esencia representan la misma información visual que estuvo siempre contenida en la imagen, pero a través de una representación distinta. Es esta representación la que ya empieza a servir para nuestros propósitos, o al menos la manera en que nos imaginamos que un sistema de recuperación podría fundar una funcionalidad de búsquedas espaciales. Y por lo tanto el paper también plantea este flujo de procesamiento. Básicamente la fotografía es procesada para ubicar la posición y orientación de la cámara. Luego, a través de puntos conocidos en la imagen, la fotografía se puede referenciar con coordenadas geográficas. Luego viene nuestro nuevo paso, el paso en la transformación de esta información visual a una generación de 9 puntos. Y por último, un último paso en que los datos son formateados y alimentan una base de datos. Este flujo había sido planteado entonces en el contexto de esta contribución a esta conferencia del año 2019, y básicamente como grupo lo que hemos hecho es apoyarnos en esto y extenderlo para imaginar una posible aplicación en un sistema de búsqueda que nos permita finalmente responder a esta pregunta: ¿en cuáles imágenes aparece representado lo que estoy buscando, el elemento arquitectónico que estoy buscando? Desde ya podemos imaginar los tipos de funcionalidades que esto debería dejar implementadas. Algunos tipos de búsquedas espaciales, por distintos tipos de criterios, ya los voy a explicar más adelante. Estimar la cantidad de puntos, eso también va a ser interesante para conocer cuánta información contribuye cada una de estas fotografías. Y segundo, y en tercer lugar, incluso va a ser posible estimar la calidad de esa información, ahora en términos espaciales y tridimensionales. Y por fin, ahora sí, ya tiene más sentido hablar del título de la charla. Voy a tratar de profundizar acá. Habiendo definido entonces un mecanismo, ahora en torno a esa base tecnológica nos vamos a adentrar en esto que es hacia una búsqueda, ya no solamente la descripción del contenido de la imagen, sino que ahora vamos en busca de una búsqueda o recuperación sin mediar palabras. Aquí viene ya el momento en el que explico el proyecto o iniciativa que está siendo desarrollada desde el año 2019. Partió esta primera etapa, este es el año en que comienza esta segunda etapa, y como caso de estudio, esta segunda fase del proyecto se plantea el procesamiento de la información visual en torno a una calle, que es la calle principal en Santiago de Chile, elige Alameda de las Delicias, durante el primer tercio del siglo XX, a partir de 3 archivos institucionales que administran colecciones fotográficas. Estoy hablando de el archivo de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, el archivo fotográfico del Centro Nacional de Patrimonio Fotográfico, CENFOTO, y el archivo fotográfico del Museo Histórico Nacional. Es bastante información, así que voy a tratar de resumirla. Para no hablar de tantos números, voy a dejar quizás para las preguntas, si es que alguien me quiere preguntar por los números, los voy a dejar para el final, ¿ya? Bueno, quizás en lo que se fijó el comité evaluador es en esta sección donde podemos enumerar cuáles fueron los procesos que se implementaron, los procesos documentales. Inicialmente se reconoce cuál va a ser el universo total de imágenes con las que vamos a trabajar. Son alrededor de 400 imágenes que básicamente describen al eje Alameda, que pueden ser ubicadas en este primer tercio del siglo XX, y que además justamente están vinculadas con fondos documentales que tienen que ver con la fotografía urbana.
Una vez que se ha hecho este reconocimiento del universo, luego hay un prefiltrado o preselección del conjunto, puesto que las fotografías para ser procesadas deben reunir dos requisitos. Primero, en la imagen deben existir líneas paralelas, que son las necesarias para calcular la posición y orientación de la cámara. Y en segundo lugar, la imagen debe contemplar la existencia de puntos de control que sean conocidos para poder ubicarla en un sistema de coordenadas espaciales e inferir esta georreferenciación global. Por supuesto que haciendo ese filtrado, este trabajo se hizo con 3 personas, un historiador y 2 arquitectos, quienes recibieron una instrucción especial para saber en qué fijarse, para ir seleccionando y prefiltrando el conjunto total, y finalmente quedarse con las fotografías que sí podían pasar por el flujo de procesamiento propuesto. Cerca de 400, un poco más de 410 fotografías iniciales, bajó a alrededor de 300. Son casi 300 fotografías las que pasaron a esta segunda etapa. Luego tenemos un tercer proceso, donde se confecciona un inventario. Es un inventario bastante sencillo. Básicamente queremos tempranamente identificar el archivo de procedencia, asignar un identificador único, y reservar también espacios o campos justamente para poblar después un sistema de recuperación y búsqueda. Quiero aclarar acá, como este proyecto, esta etapa del proyecto contempla la constitución de esta plataforma como un metabuscador, por lo tanto nosotros no nos hemos planteado hacer un duplicado de los archivos, ni mucho menos. También queremos adherir a todas las normas de protección de ley de derechos de autor, por lo tanto, en este inventario se almacena la ruta a la referencia externa donde realmente está alojado el archivo. Por lo tanto, no hay no hay duplicación de información, y el sistema tampoco se han descargado imágenes. Justamente queremos dar el ejemplo en el sentido de trabajar con buenas prácticas. Y el último paso es finalmente, con las fotografías que ya habían pasado todos esos filtros, aplicar el flujo de procesamiento y, y dar con esta descripción ya no textual o no basada en palabras, sino que esta descripción, por así decirlo, espacial, utilizando el método propuesto. Entonces acá tenemos un ejemplo. Arriba a la izquierda pueden ver la fotografía original, una fotografía en este caso corresponde al archivo de Zenfoto, que está ubicada justamente en el eje Alameda. Antonio, ¿Sí? ¿tienes esa franja nuevamente en la pantalla? Tal vez si la puedes. No, creo que tiene que ver con eso. Ahí está. Sigue Muchas ahí. gracias, Samuel. No, sigue ahí. No, perdón, sí, es que me llega el chat, por eso ahí. Acá está la imagen original, y acá pueden ver, por un lado, las líneas que son paralelas, que son necesarias para hacer la calibración de la cámara, y los puntos de control, que son coordenadas conocidas en una planimetría histórica que también está disponible. Arriba a la derecha pueden ver cómo el procesamiento con el algoritmo de localización da con la calibración de la cámara. Por lo tanto, a partir de ese momento ya se conoce la distancia focal, que es una cualidad intrínseca de la óptica. Se conoce también el tamaño del sensor, y por lo tanto con esto se puede calcular el campo visual. Y a partir del campo visual y más estas líneas, el conocimiento respecto de cómo estas líneas son paralelas y perpendiculares entre sí, se puede inferir la posición y orientación local, en coordenadas locales. Así que acá lo vemos, el primer paso, y acá abajo a la izquierda pueden ver la aplicación del segundo paso, en el momento en que este conjunto se referencia en base a estos puntos de control conocidos,
con el algoritmo de Iterative Closest Point. Tanto en esta como en esta quería mostrar, a pesar de que constituye un paso posterior, pero acá quería que ya descubrieran cómo desde el punto de captura se proyectó cada uno de los píxeles. Por lo tanto, esta ya es una nube de puntos, que en este caso no está situada espacialmente en un sistema de coordenadas globales, pero acá sí. Por lo tanto, acá ya puedo llegar hasta acá y hacer una consulta espacial respecto de los puntos, y esa consulta ya me va a decir que hay un píxel que está dentro del área que yo estoy buscando, que corresponde a la fotografía que se capturó desde acá. ¿Ok? Esa es básicamente la manera en cómo el sistema funciona. La cuarta imagen está mostrando algunas de las aplicaciones que estamos recién descubriendo. En este caso, nos dimos cuenta con el mismo desarrollo del proyecto que no solamente la posición de cada uno de los píxeles era algo que podíamos almacenar. En este caso estamos viendo también la distancia que hay desde el punto de captura hasta cada uno de los píxeles, lo cual podría ser utilizado, por ejemplo, en el momento en el que yo ya tenga, el sistema me devuelva cuáles son las fotografías que están asociadas a este edificio, por ejemplo. Yo podría evaluar dos fotografías y poder estimar eh, cuáles de los píxeles están en una menor distancia, en el entendido de que aquellos que estén en una menor distancia van a tener una mejor calidad de información. Entonces, ese tipo de trayectorias estamos recién explorando, pero ya nos dimos cuenta que la inclinación desde el sensor original hasta la superficie de captura es algo que se puede almacenar. La inclinación, me refiero al ángulo, la distancia hasta la superficie, como es el caso de lo que estamos viendo acá, la densidad de los puntos, que nos va a hablar de una cantidad, de una resolución de la información que representa a la superficie originalmente capturada, etcétera. Hay mucha más información y no solamente la posición, eh, que es algo que se puede, que en el fondo a futuro vamos a querer seguir explotando. Y respecto al sistema de recuperación, solamente quise traer estas dos ideas. La verdad es que esto da para mucho más, pero probablemente en las preguntas pueda desarrollar algunas de estas ideas. Tanto el buscador de fotografías históricas como el método de descripción espacial satisfacen las expectativas inicialmente trazadas y logran abrir un conjunto de posibilidades para la recuperación de la información visual con énfasis espacial no disponibles hasta ahora. Luego, algo que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, esta es básicamente la interfaz que está siendo desarrollada hasta ahora. Hemos desarrollado tres mecanismos de búsqueda espacial, acá los vemos, en torno a un punto, dentro de un área, y una que llamamos hasta ahora lo que se ve. En torno a un punto, básicamente el usuario define un punto y un radio. Entonces, la consulta se hace, el usuario lo que está consultando es, sistema, quiero que me digas cuáles son todos los puntos que están dentro de esta esfera, por así decirlo. Que podría servir si es que alguien esté buscando algo que por su propia naturaleza pudiese ser bien modelado con una esfera. Ahora, en la práctica nos dimos cuenta que una esfera no es algo muy sencillo de trabajar cuando uno está buscando información visual. Si uno está trabajando con una fachada de un edificio, lo normal es que un paralelepípedo se ajuste más a la manera en cómo esa geometría se describiría. O si alguien quiere buscar información respecto de una manzana completa, o por ejemplo solamente de las techumbres, etc. Un paralelepípedo pareciera ser una figura que mejor modela la consulta que quizás se va a querer realizar, y a ella llamamos un cubo de consulta, que es algo muy sencillo. El usuario simplemente ubica este cubo y luego lo escala, lo estira, lo orienta, dependiendo de lo que quiera buscar, y al momento de buscar, el sistema te devuelve o va a buscar a la base de datos cuáles son esos puntos,
y cómo está hecha la asociación en la base de datos. En la base de datos hay una relación entre el píxel que está flotando en el aire y la fotografía a la cual ese píxel corresponde. Entonces, al momento de buscar, el sistema te arroja cuáles son todas las fotografías cuyos puntos o cuyos píxeles están flotando aquí dentro de este cubo de búsqueda. La verdad es que yo lo digo de una manera y de otra. Si alguien tuviese dudas con respecto al mecanismo, quizás las podemos dejar para el final. Yo tenía pensado hacer una demostración en vivo, pero ya me di cuenta que mi internet no me lo va a permitir y no quiero que se me caiga la presentación, así que lo dejo hasta ahí. Y antes de terminar, también queríamos decir que según el modo escogido, también se despliega información contextual complementaria, que ayuda a entender el alcance espacial de la búsqueda. Eso también es importante porque aquí hay coordenadas espaciales que son globales. Entonces alguien podría, en el fondo, sin saber a cuáles elementos urbanos refieren, alguien sí podría ingresar esos campos ciegamente, simplemente ingresando las coordenadas globales, que son estas, resaltando los puntos en el espacio correspondientes a los registros fotográficos. Y por último, ya que esta es una base de datos espacio-temporal, tampoco hemos querido dejar fuera esta posibilidad de representar la misma información que está en la base de datos, pero en forma de una línea de tiempo, que es sumeable, recorrible y que además da cuenta de determinados, por así decirlo, momentos en que quizás se hicieron mayores capturas o momentos en los que pasaron muchos años y no se hizo ninguna captura. Este es un proyecto en desarrollo. Como decía, esta es la segunda parte, la segunda etapa de un proyecto que dura en total 5 años. Durante este año nosotros vamos a estar haciendo una marcha blanca cerrada con estas 3 instituciones a quienes les vamos a pedir que ojalá empiecen a probar el sistema para ponerlo a prueba justamente. Al terminar este periodo que empieza hoy día con esta presentación, vamos a acumular la suficiente feedback y retroalimentación que nos permita, en una tercera etapa, hacer un lanzamiento abierto a quien quiera ocuparlo. También estamos muy entusiasmados con poder llegar a otros archivos fotográficos. Por ahora vamos a partir por Santiago de Chile. A medida que este proyecto se va haciendo conocido, la verdad es que empiezan a llegar muchos más correos de los que uno quizás puede responder. Por una parte, estamos súper entusiasmados con la recepción que el proyecto está teniendo, y por otro lado, entendemos también que por eso hasta ahora se ha desarrollado bien ciegamente, ¿no? No hemos querido darle mucha visibilidad, y recién ahora esta es la primera vez que el proyecto se da a conocer. Así que, así que, así que bueno, en realidad yo soy Antonio Suazo, soy el coordinador del proyecto. Hay un grupo de personas, somos en total 4 personas, que estamos trabajando, perdón, voy a cerrar acá, que estamos trabajando a todo lo que nos da la capacidad. La parte de la programación ya estaba muy adelantada, y en este momento queremos terminar el procesamiento de estas 300 imágenes. Ya pasamos la mitad, y creemos que vamos por un camino que en el mediano y corto plazo, debiese dar unos resultados ya conocidos y con muy baja incertidumbre. Voy a dejar la charla hasta ahí, para dar espacio para las preguntas. Quedan apenas 10 minutos, y quizás ahora tiene más sentido mostrar el nombre, pero bueno, el nombre
ahora sí lo voy a leer, si me lo permiten, en torno a la creación de un archivo espacial de fotografía para Santiago de Chile, relaciones y disociaciones espaciales en los registros históricos de la Alameda de las Delicias en primer tercio del siglo XX. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio, por tu presentación. Ya están apareciendo algunos comentarios. Wow, que si puedes prender la cámara, yo me imagino que... ujú. Eh, Hay algunos comentarios aquí de Gina, si no me equivoco, que habla con un seudónimo, Hidra, ¿o no? ¿Estoy bien, Gina? No espero no cometer un error. Em, Dice, increíble iniciativa. Sí, Gina, bien. Mi memoria todavía falla, no falla. Bueno, Gina dice, increíble iniciativa, pone sobre la mesa la modelación de patrimonio inmueble que ha desaparecido y contribuye a la memoria colectiva y posiblemente a la reconstrucción del tejido social. Me imagino que está hablando también de esta relación entre patrimonio inmueble y las personas que le dan cuerpo, carne a este patrimonio, ¿no? Gabriela Gore, Gabriela, no es Gore, es Gabriela, pregunta, ¿qué aplicaciones les ves a futuro? Ah, en Eh, silencio, ahí estás. ahora sí, Sí, bueno, muchas gracias por las preguntas. Para Gabriela, bueno, mira, sencillo se nos hace cuando las propias personas que trabajan con las colecciones fotográficas nos devuelven esos posibles usos. Eh, Hasta ahora distinguimos más o menos tres contribuciones que podremos hacer con la construcción del archivo espacial. En primera instancia, devolver la información a los archivos. Es decir, nosotros estamos extrayendo información que podría ser muy útil para la misión de los archivos fotográficos de resguardar, por ejemplo, nos está generando mucha información que quizás no está disponible para esos archivos, o que sencillamente no ingresó en el momento del ingreso, o esa información no estaba, o se perdió. Me refiero específicamente a la información técnica asociada a las capturas, la distancia focal, el tamaño del sensor. Incluso hay dos aspectos más que son técnicos que también incluimos en la fórmula del algoritmo, que no los comenté porque quizás era demasiado, pero hay otros dos que tienen que ver con la distorsión radial del lente, que en fotografía se conoce como la distorsión geométrica, y el desplazamiento del punto central de la imagen. Esos cuatro valores, además de la posición y orientación calculadas, alimentan una planilla que es bastante larga y que nuestra intención es devolverla a los archivos, porque creemos que los archivos deben tener esta información. Y además como una manera de retribuir al esfuerzo que nosotros estamos haciendo. Ahora, respecto de las aplicaciones de la plataforma de recuperación en sí, claro que sí, varias de las personas que trabajan con los archivos nos han dicho, oigan, realmente el ejemplo de la profesora no es malo, es decir, alguien efectivamente podría usar una plataforma así concebida para justamente encontrar en cuáles imágenes aparece representado tal esquina, el puente Calicanto, o, perdón, o en Ciudad de México, no conozco la verdad, pero eh, cuando estos elementos urbanos son muy conocidos, la posibilidad de que aparezca descrito con palabras claves aumenta. Pero cuando hay obras que son desconocidas, la verdad es que no hay manera de dar con esas fotografías, y nuestra aspiración es justamente que eso sea posible. Ya no, digamos, restándole el protagonismo que tiene esta idea de nombrar a las cosas, y que eso siga siendo factible, que eso pueda ocurrir, pero que también se empieza a considerar esta noción de que es tanto o más importante dónde estaba aquello y qué tenía a su alrededor. Eso es algo que quizás nosotros lo traemos acá a discusión como una forma de nutrir tal vez
la discusión aquí entre los archivos fotográficos y los enfoques desde la archivística que le caben, porque creemos que una aproximación desde las disciplinas proyectales puede ayudar a eso. Y bueno, sí, en realidad hay otras aplicaciones que son más de oreja. La verdad es que todavía estamos investigando. Yo tenía unos gráficos que no pasaron los 50 minutos, pero ya descubrimos, por ejemplo, en el caso de Zenfoto, uno puede hacer un análisis espacial respecto de la dispersión, en cuáles lugares aparecen documentados espacialmente con este archivo y cómo eso se diferencia de la distribución espacial que ofrece el archivo fotográfico del Museo Histórico, por ejemplo, y empezar a comparar, es decir, uno puede empezar a interpretar y leer patrones, es decir, curatorialmente a este archivo le interesaba más, no sé, tal fotógrafo o tal periodo, o este tipo de relación entre la fotografía y la ciudad, o a este otro archivo no tenía ningún interés por esta área geográfica. Es decir, empezar a interrogar a los archivos fotográficos con funcionalidades que son propias de una base de datos geoespacial es algo que queremos explotar y agotar, y en la medida que nuestros recursos lo permitan, traer y acopiar información que respalde esa idea. Gracias, Antonio. Bueno, los demás son como comentarios complejos, genial, sorprendente, que yo creo que todos compartimos. Estamos literalmente mudos. El grado de abstracción de la presentación y de lo que ustedes están desarrollando es bien importante. Yo tengo una pregunta también. Puede ser que sea parte de mi deformación, pero tiene que ver como este archivo que ustedes construyen. En este caso, cuando digo archivo, estoy pensando en uno solo, no en las 300 imágenes que Ya. ustedes refieren, sino que en una, digamos. ¿Qué es ese archivo? O sea, estoy pensando también en términos de conservación, o sea, ¿tiene una extensión como un JPG u otra? ¿No? En Sí, términos de software, qué es? bueno, por supuesto, muchas gracias, Samuel. Es una buena pregunta. Parte de esta ruta que tuvimos que reconstruir y volver hacia atrás hasta el momento de la descripción tiene que ver con que descripción, catalogación y sistema de búsqueda y recuperación, para todo ese trayecto fue necesario desarrollar software. ¿Mm? Por lo tanto, hay una parte de desarrollo de software que no se le podía sacar el cuerpo. Ahora, pensando en preservación a largo plazo, hemos optado por estándares abiertos. Por lo general, hay dos estándares a los cuales nos hemos ceñido. El consorcio abierto geoespacial plantea el estándar y que define la cantidad de información respecto de los elementos urbanos. Hay un nivel de detalle al cual nos estamos apegando, porque eso nunca va a cambiar, y el formato en el cual se almacena la información de los puntos, que son cada una de estas nubes de puntos individuales, se almacena en un formato que también es abierto y también es un estándar, que es el formato X y Z, que no es un formato propietario, es un formato abierto y de hecho es leíble por humanos. Tú lo puedes abrir con un bloc de notas y puedes, digamos, leer la posición de los píxeles, el valor RGB de cada uno de los píxeles y la ubicación en el espacio. Eh, Quiero aprovechar de comentar, Samuel, que ¿Mm? realmente en la evidencia visual nosotros desarrollamos mucho código y hay hartas herramientas que hemos liberado. Generalmente nosotros, cuando creamos contenido, el contenido queda liberado con Creative Commons, y todas las herramientas que hemos desarrollado están en nuestra cuenta de GitHub como software libre, con licencia Ujú. GPL la mayoría de las veces. Hay, hay de todo, desde calculadora de campo de visión, Field of View, ¿Mm? hasta hicimos una calculadora para estimar la profundidad de campo, también. También está licenciada con software libre. Y este software completo va a estar licenciado con software libre, completo. Está basado en varias librerías que son de software libre. Yo mismo contribuyo en dos de esos proyectos, eh, y
y sí, el software tiene que ser libre. Eh, Así que la cultura tiene que ser libre, vamos. Súper. Por lo tanto, sí, todas las capas de software, nosotros no lo hemos hecho todavía. De hecho, hay una pequeña sitio web en la página de evidencia visual que direcciona a todo lo que yo estoy diciendo, eh, pero apenas ya pase los checks de esfuerzo, de estrés, porque hay unos checks de estrés que tienen que hacerse, vamos a liberar todo el software. Eso está, por supuesto, contemplado desde un inicio. Súper. El evidencia visual es evidenciavisual.org. .org. Sí, pero si quieren información con respecto al, es que no alcanzamos a actualizar, no hay ningún link desde ahí hasta la página del proyecto, pero es evidenciavisual.org/A de archivo, E de espacial, F de fotografía y H de histórica. Entonces, /AEFH, y ahí, muy bien, excelente, hoy Ahí está, fantástico. para Que que lo puedan tampoco, ver que las tampoco está personas que actualizado, están. pero ahí vamos publicando, sí, o sea, lo último va a estar publicado siempre ahí. Maravilloso. Bueno, Guadalupe dice, complejo para los que nos estamos adentrando en estos temas, sin embargo es un trabajo interesante y que posiblemente facilite la búsqueda y la información actualmente y a futuro. Patricia Peñafiel dice, es un trabajo muy bueno, lo que dificulta antes que aprender a manejar y aplicar las herramientas es la necesidad de un equipo que soporte cada una de las aplicaciones para reconstrucciones. Bueno, Y eso. Bien, ya, estamos bien. ya son las 6, nos quedan unos segundos para concluir. Antonio, si quieres dejar algún otro comentario o invitarnos a alguna otra instancia. Compartiste una cantidad de documentos también, tal vez si esos están disponibles en algún lugar, en la misma página o en otro espacio. Sí, la etapa número 1 tuvo una alta productividad. La etapa número 2, que es la que comienza este año, no va a tener ese nivel de desarrollo. La etapa número 1 tuvo una componente bien importante de desarrollo de software basado en pequeños proyectos de investigación. Todo va a estar centralizado ahí, si es que alguien quiere conocer más sobre lo que estamos haciendo, cómo trabajamos, y lo último, en estos últimos 6 segundos, ocasionalmente también hacemos colaboraciones, ad honorem. Si es que alguien, si es que alguien tiene preguntas relacionadas con estos temas, nos encantaría, sí, hablo por mi equipo, sí, a todos nos gustaría mucho ayudar. Muchas Eso, gracias, Antonio. Te gracias a ti. pasaste. Un Muchas abrazo. gracias por la voluntad y por el interés por trabajar con todas las necesidades que tenemos las personas y las instituciones que nos toca resguardar, documentar y brindarle acceso y valor a los bienes patrimoniales que nos toca custodiar. Así que muchas gracias y felicitaciones por tu reconocimiento, por tu investigación. Mucho éxito en los años que vienen. Muchas gracias. Y los dejo invitados a la siguiente presentación. Va a haber otro moderador. El tema también es de gran interés. Fernando Osorio manda muchas gracias por tu super proyecto. Ahora viene una presentación, como les decía, con otro moderador.